Kaixo, entzuten da? Bai, arratsaldeon. Gaur, Saturralaia bizilagunen mugimenduak mahai ingurua antolatu du alderdi politikoen ordezkariekin. Gaia, hau da, bi proposamena dauzkagu. Bat, da, metroaren pasanteaz zuen jarrera azaldu, favorez. Eta bigarrena, hauteskunden ondoren, zein izango den zure jarduera proiektu polemiko honen inguruan. Eskertu nahi dizuegu bildu zareten ordezkariei. Eskerrik asko. Eta gure artean ditugu. Lehenengo, Jose Manuel Gil, Ciudadanosen Gipuzkoako bozeramailea. Aie Mozkoz, EH Bilduko Donostiako udaletxeko zinegozia. PP ordezkaria ez da agertu, ez dakit zergatikan, igual gure falta edo bere falta ez dakit, idearik ez. Baina etorriko zen, etorri behar zen. Monika Monteagudo, Eku Berdeaken hautagaia Gipuzkoako batzar nagusitarako. Gero, Xavier Sánchez Agirre Gómez Korta, barkatu, Ezkerra Anitza, IUko Gipuzkoako antolakuntza arduraduna. Eta, azkena, Josu del Moral, Podemos alduguko Donostiako ordezkaria. PNV eta PSek ez dute partzeko borondatik agertu. Donostiako metroaren pasantearen bultzatzaileak direla kontuan hartuta, herritarrekin eztabaideari uko egitea gaitzesgarria iruditzen zaigu. Eta Gorka Jimenok, antropologo gazteak, egingo du sarrera. Duela gutxi, bere lan, zer da, grado maierako lan, egin du metroaren pasante ez horrela. Eta bere ondorioak hemen azalduko ditu. Eta gero, ondoren, alderdi politikoetako ordezkariek hitz egingo dute. Bakoitzak gutxi gora bera 10 minutu. Ni 8 minututan zango ditu, horrela. Eta jarraian, publikoaren galderak eta eztabaida zabalduko da. Orain, hau gaztelania, pero un poco más cortito. Bueno, el movimiento vecinal Satorralaia, ya sabéis, control del metro y todo eso, ha organizado esta mesa redonda con los partidos políticos que se presentarán a las elecciones que vienen pronto. Y entonces el tema que queremos que se exponga, luego ellos son libres de poner a eso lo que les parezca bien, ¿no? Pero tendría como dos preguntas por nuestra parte. Una, ¿cuál es su posición frente a su postura, lo que piensan del metro, la pasante del metro de Donostia? Y otra, después de las elecciones, ¿cuál sería lo que harían con ese maravilloso proyecto? Entonces, agradecemos a todos los que han acudido a los partidos políticos, a los que veis aquí. Antes he presentado y vuelvo a presentar José Manuel Gil, de Ciudadanos, el portavoz, Aie Mozkoz, ¿cómo se dice eso? Concejal. Concejal de H. Bildu, el nombre de Mónica Monteagudo, de Eku Berdeak, candidata para las Juntas Generales, de Ezkerra Anitza IU, Xavier Sánchez Agirre Gómez Korta, y luego Josu del Moral, de Podemos aldugu, que es, representante de Podemos aldugu, ¿no? Entonces, hay que decir que el PNV y el PSOE han sido invitados. Perdón, primero voy a decir que el Partido Popular sí dijo que iba a asistir. No sé si ha podido ser un fallo nuestro o fallo de ellos, no sé, pero no han venido. Y los que se negaron y se han negado a venir son el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, siendo ellos además quienes han impulsado este proyecto. Es algo bastante criticable, por no decir algo más. Bueno. Para introducir la mesa redonda será Gorka Jimeno quien lo haga, exponiendo las conclusiones a las que ha llegado después de hacer el trabajo de fin de grado que ha sido sobre la pasante del metro de Donostia. Después, cada uno de los aquí presentes de los partidos hablará más o menos 10 minutos, a los 8 minutos habrá una seña para que os deis cuenta.
Y a continuación se abrirá el turno de palabra para todos. Hay que decir, quiero recordaros por si alguien no se ha dado cuenta, que hay auriculares para traducción simultánea y que es en el canal 4. Espero que sea del gusto de todos lo que salga hoy de aquí. Bueno, aipatu den bezala ni etorri naiz nire gradua mailarako lanaren ondorioak aurkeztera. Nik antropologian graduatua naiz, hemen EHUn, Ibaetako kampusean, eta laugarren mailan nire praktikak egin nituen ikerbiltza. Ikerbiltza da udalbiltzako programa bat, dala Euskal Herriko udal eta udal autoetzien biltzarra, eta bereik proposatu zidaten metroaren inguruan egitea nire gradua mailarako lana. Ni izatez Algortakoa naiz, eta hortaz ez nekien oso ondo ea Donostin metro bat egin behar zan, edo zer zan hori, eta lanaren bitartez sakondu ginean gaian, eta ikerketa egin nean. Eta hasteko variantearen inguruan pentsatu dugunean, pentsatu behar dugu hirian. Hirian danok bizi gara, ez? Baina hirian nola egituratu eta nola diseinatzen dugun orduan, danok ez dugu erabaki horietan parte hartzen. Eta hori izan da, historikoki hiriak ezberdintasunez josita egon dira, eta hirien demagun urbanizatzeko eta eraikitzeko kontrola gutxi batzuen eskuetan egon da. Hortaz, ezin dugu hiri justua, parekidea eta sostenigarri bat lortu, danok erabaki horietan parte hartzen ez badugu. Eta beste modu batean planteatuta edo lurtuta izango zen, herriak ez baldin badauka kontrol ekonomikorik, orduan normalena da gutxi batzuek erabakitzea nola diseinatzen diren hiriak eta hiriak nola pentsatzen diren. Orduan, hori pentsatuta, variantearen kasua ez da ezberdina. Variantea dago diseinatuta, aspalditik nahi izan da burdinbide bat sartu Donosti barrualdetik, hasiera batean pentsatu zen tranbia baten, edo hainbat alternatiba egon dira, eta azkenean erabaki izan dena da variante hau egitea. Hau da, Eusko Trenbidearen burdinbideak sartzea eta zeharkatzea Donostia, eta kasu hontuan Lurrazpitik. Honek ondorio batzu ditu, obra honek dudarik gabe mugikortasun bat bermatuko du, hurbilduko ditu burdinbideak zentrora, baino aldi berean pentsatu behar dugu metroa garraiobide bezala irisgarritasunaren aldetik nahiko garraiobide txarra dela. Hau da, irisgarritasuna da ibilgailura iristeko egin behar den ibilbidea. Adibidez, bus baten pentsatuta busean gaude, geltokira iristen gara eta geltokitik ibilgailura igotzen gara. Osea, kaletik ibilgailura igotzen gara. Aldiz, metroaren kasuan, esan beharra dago, geltokiak normalean tarte handiagoak dakatela beraien artean, hau da, gehiago ibili behar gara geltokiraino, eta gainera ez zara zuzenean sartzen kaletik. Jaitsi behar zara Lurrazpira, eta orduan. Irisgarritasunaren aldetik, ez da ibilgailurik efizienteena demagun. Gero, horretaz aparte gainea, pentsatu behar dugu, Lurrazpitik joaten den momentutik, galtzen dugula erlazioa kalearekin. Osea, zu autobusean baldin basoaz, jun altzara eta bakizu ze egualdi egiten duen, ikusten duzu kalea, eta bar. Eta bakizue manifestazio bat baldin badagon, ea
ekitaldiren bat badagon zure hirian, pues adibidez lasterketa bat, normalean busa desbideratu behar dalako, edo lako zer, baina bueno, nolabait zaude kalearekin elkar harremanean. Metroan ordez, lurrazpitik juten zarenez, pues, egia esan kalearekiko elkar harremana pues, zero da. Horretan pentsatuta, ibilgailurik erosoena autoa izango zen, ibilgailu pribatua. Zeren ez zara ordutegi baten pean egon behar, igotzen zara eta juna zara nahi duzun lekura, ze azken finean hiriak daude pentsatuta hein handi batean ibilgailu pribatuan mugitzeko, eta bar, eta orduan erosoena ibilgailu pribatua da. Kontua da, badakigula ibilgailu pribatuak ondorio larri batzuk dituela. Hiriak kolapsatzen ditu, hiriak ibilgailu pribatuarentzat pentsatuta daudenez, leku asko eman behar zaie, ze ibilgailu pribatua ez da bakarrik pasatu behar hiritik, bebai behar du leku bat aparkatzeko, eta orduan hori espazio asko da. Gainera, kutsadura handia eragiten du, eta zaratak, eta orduan erosoena da, baina baita ere da ondorio larri batzuk dituen ibilgailu mota bat. Orduan, Donostin planteatu da ibilgailu pribatuari aurre egiteko beharrezkoa zala azpiegitura hau egitea. Nolabait autoaren erabilerari aurre egiteko. Eta hori planteatu da, metroa irisgarritasuna aldetik ez bada hain efizientea, badalako nahiko ibilgailu ekologikoa, sostenigarria eta bar, edo horren fama daka gutxienez. Orduan, metroa egiteko atera dira predikzio batzuk eta abar, esaten dutena, hori, ibilgailu pribatuaren erabilera murriztuko dela. Ni egia esan ez naz futurologoa eta ez dakatorren pretentziorik, eta ez dakit hori egia izango da edo ez, baino esan beharra dago, asmoa baldin bada ibilgailu pribatuaren erabilera gutxitzea, ez dakit zergatik dauden aldi berean beste obra batzuk paraleloan sustatzen dinak, adibidez ibilgailu pribatuentzako aparkaleku gehiago egitea, oin uste dut Londres hoteletik egin nahi dutela beste parking bat, eta orduan pentsatu behar dugu ea egitan obra hau bultzatzen dutenak, egitan sinisten duten nahi dutela ibilgailu pribatuaren erabilera gutxitzea, edo badauden edo ez dakaten benetazko plan bat mugikortasunerako eta azpiegitura hauentzat. Egia da bai, gizartea bera eskizofrenia horretan murgilduta dagoela. Pentsatzen badugu benetan aldaketa klimatiko bat dagoela, lehen gaiak mugatuak direla eta bar, gure jarrerak egia da hiritar bezala nahiko eskizofrenikoak direla. Jarraitzen dugu erabiltzen ibilgailu pribatua, jarraitzen dugu kontsumitzen, gure egunerokotasunean ditugun joerak eta bar ez dira zuzenenak, baina egia da kasu hontan fokoa ezin dela jarri hiritarretan. Hiritarrak azkenean eskatu nahi dutena. Segurazki Donostiar asko esaten dira ez daukatelako aparkalekurik edo ez daukatelako aparkaleku merkerik, baina administrazio publikoak ezin dira mugitu parametro horietan eta erantzunkizu politiko bat dakate, eta hortaz pentsatu behar dugu bai horretan. Puntu interesgarri bat da bai, gaur egun busak direla garraio publiko nagusia, eta erabiltzaile nagusia direla emakume langileak.
eta aldiz ibilgailu pribatuena gizonezkoa da. Kasu honetan nik uste, eta bueno, ikerketan begiratuta eta bar, uste dut falta dela administrazioen aldetik egitea ikerketa pixkat sakon bat ikusteko ea kolektibo honentzat, emakume langileentzat, ea funtzio berdinak bete aldituen metroa edo busa. Jakiteko bebai ea bikoizketa bat emango denez, variantearen eta bus lerro askoren artean, ikusteko ea bus linea lerro horiek mantendu behar diren edo ez. Orain arte ezan da metroa bukatzen danean eta abar bus lerro asko kenduko direla, orduan hori ikusi beharko zen. Gainera pentsatuta, obra hauek oso lotuak egon direla garapenaren ideiarekin. Garapena berez badala gaur egun momentuan ditugun baldintzak hobetzea. Eta baina bebai esan beharra dago garapenaren eta modernitatearen ideia nahiko kutsatuak daudela. Horrelako obrak egiten diren bakoitzean garapenarekin lotzen dira, modernitatearekin. Eta pizkat biziatua daude. Garapena baldin bada obra hau egitea eta aldi berean baldin bada ibilgailu pribatuentzako parkinak egitea eta abar, pentsatu behar dugu ea nora jun nahi garen eta zeintzuk diren tresnak hori lortzeko. Ea variantea den, ea beste alternatiba bat den, ea behar dugun tranbia bat edo dena dalakoa. Baina nik uste gelditu behar garela eta pentsatu behar dugula ondo hirian beran, ez? Eta gaina jakinda badaudela alternatibak varianteari. Adibidez, nik badakit bildu badakala alternatiba bat varianteari, eta mailan lanean nire gralan aztertu nuen, pixkat ikusteko alternatibak egitan badaudela, eta seguro beste maikideak bebai eukiko dituztela beraien ikuspegiak eta beraien bizioak Donostiko mugikortasunaren inguruan. Orduan, galdera da, zergatik ez variantea eta ez alternatiba hauek. Eta, honek pixkat nik uste dela parte hartzea falta dalako erabaki hauetan. Eta, orduan, barkatu, eski pixkata ba legarrakat. Eta orduan, denbora ondo noa? Denbora ondo noa? Jama noa? Bukatzeko, eskerrik asko. Bukatzeko, hori, esan nahi nuke, olako obrak planteatzen direnean askotan herri mugimenduaren eta administrazioen artean gorren arteko eztabaida bat sortzen dela eta horrekin askotan ez goaz inora. Gelditu behar garela, jendearen parte hartzea bermatu behar dela hiria diseinatzerako orduan, eta horrekin nik uste asko aurreratuko genukeela bai bizikalitatean eta baitare olako egoerak saihestean. Azkenean, gutxi batzuen eskuetan geratzen bada hiriaren diseinua, variantea eta olako obra beti egongo dira eztabaidagai eta besterik gabe beste maikidei hitza uzten diet. Arratsaldeon, me toca a mí y yo creo que no voy a consumir los 10 minutos que me han dado porque hemos venido aquí más que a hablar, hemos venido aquí a escuchar. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por organizar y por montar mesas como estas en las que podamos conocer los puntos de vista, las posiciones de todo el mundo, porque me parece que es una mejor forma de relacionarnos que no a base de manifestaciones, de golpes de prensa o de otro tipo de formas de actuar que han sido habituales, ¿no? Bueno, nosotros lo que vemos respecto a este tema es que
algo en lo que creo que estamos muchos de acuerdo, y es que Donosti en realidad carece de un modelo de urbanismo. Y este es para nosotros el origen del problema. Estamos funcionando en base a proyectos que responden a intereses, quizá de los promotores, a veces proyectos inconexos, pero nos falta un modelo adecuado, un modelo integral, un modelo completo, un modelo que explique efectivamente cuál es el modelo de transporte público, pero no solamente, sino sobre todo cuál es el modelo de ciudad que queremos para Donosti. Y eso integra muchas más cosas que la cuestión del metro. Ante esa falta de proyecto, como decía, pues lógicamente se van poniendo en marcha proyectos que van apareciendo por aquí y por allá y que a veces aparecen un tanto desproporcionados, como nos parece que es este. Nosotros consideramos que la obra del metro de Donosti hubiera sido absolutamente innecesaria. Es decir, nos parece que es desproporcionada. Desproporcionada para el tamaño de ciudad, desproporcionada para el coste, es decir, inadecuada en el momento. Yo no sé si a lo mejor Donosti dentro de 20 años o de 30 necesitan meterse en un lío como este, pero nos parece que esto no tiene sentido en este momento. Es decir, no tiene sentido que con ese tamaño de ciudad que tengamos le demos a este problema una solución que es algo así como matar hormigas a cañonazos. Y esto desde el punto de vista del tamaño y desde el punto de vista, repito, del coste. Otra cosa es que, es decir, hubiéramos votado en contra del proyecto si hubiéramos tenido oportunidad. Otra cosa distinta es que estoy hablando del pasado y ahora estamos donde estamos. Y hay que asumir parte de la realidad que tenemos, ¿no? Nosotros, desde luego, no vamos a oponernos tampoco a una infraestructura que, siendo inadecuada y siendo desproporcionada, sí consideramos efectivamente que en algún momento a Donosti le va a hacer falta y que pensamos que va a ser buena para la ciudad en general, aunque, repito, quizá no es el momento. En ese sentido, no estamos de acuerdo con parar la obra del metro ahora. No consideramos que no se tendría que haber puesto en marcha, pero si se ha puesto en marcha, nos parece que no se puede jugar con el dinero de los ciudadanos. Y parar la obra ahora nos parece que sería una barbaridad en todos los sentidos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues lo que pedimos es que seamos realistas, consecuentes y hagamos las cosas bien. Y hagamos las cosas bien, estoy a punto de decir casi por primera vez. Es decir, que por una parte el proyecto cumpla todas las normas legales, cosa que está por ver, que aseguren la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos y de todos los edificios del centro. Que el proyecto no suponga sobrecostes, cosa que también, como sabéis, suele ser frecuente. Es decir, que ya tiene un coste demasiado alto como para que encima incurra, como suele ser habitual, en costes sobrevenidos. Por tanto, el proyecto se tiene que cumplir, se tiene que hacer correctamente, se tiene que hacer bien. Hay que gestionar con cuidado y con celo el dinero de todos, repito. En ese sentido, pedimos que se estudien los flujos de viajeros, que nos parece un tema que no está suficientemente afinado, para dimensionar adecuadamente las estaciones. Por ejemplo, nos preocupa lo que va a pasar en la estación de Anoeta los días de partido. O nos preocupa lo que puede pasar en la estación que está más cerca a las facultades de la UPV, cuando en momentos punta haya mucha aglomeración. Y eso no lo hemos visto en el estudio bien reflejado. También nos preocupa la seguridad de los viajeros. Y en ese sentido pediremos que se protejan, y lo hemos pedido ya, que se protejan los andenes con mamparas que garanticen la seguridad. Porque estamos viendo en ciudades cercanas accidentes que tienen que ver con la caída de peatones a la vía. Y ya en todas las obras parecidas que se están haciendo en Europa se está incorporando estas mamparas que no son un gran coste y, sin embargo, garantizan un aporte importante de seguridad. Y, por último, también solicitaríamos a los promotores que implantasen un horario nocturno, sobre todo el fin de semana, que invite a no coger el coche a la gente y a los jóvenes que vienen al centro de la ciudad de fiesta. En resumidas cuentas, estamos donde estamos, nos han traído hasta aquí y ahora lo que hay que hacer es gestionar la situación con un poco de racionalidad. Y hagamos las cosas pues, con el mejor criterio de administración que podamos hacer, ¿no? Esta es nuestra postura. Bai, kaixo, atxaldeon,
EH Bildutik. Lehenik ere behin gogorazi nahi dut, EH Bildu proiektu honen aurka azaldu dela, beti, eta azaltzen jarraituko dela. Bai? Nik nire hitzaldia 4 puntu laburretan oinarrituko dut, eta batzuk aipatu dira. Lehenengoa da, orain agintean daudenek erabaki hau nola hartu duten, eta beste puntuak dira, uste dugulako obra hau ez dela beharrezkoa, eta gainera ez dituela hiri honen arazoak konpontzen. Eta laugarren puntu bezala, orain zer. Decía que voy a estructurar la charla en 4 puntos. Decir que EH Bildu es contraria a esta obra, a este proyecto, y sigue siéndolo. Pensamos que hay 4 puntos que hay que mencionar, que son cómo se ha tomado la decisión de hacer esta obra. Gorka ya mencionó algunas cuestiones. Consideramos que es una obra ineficaz, innecesaria. Y un 4.º punto donde hablaremos un poco de ahora qué. Bueno, decir que en cómo se ha tomado esta decisión consideramos que se ha tomado en los despachos sobre estudios que no son reales. Es decir, que se quería hacer una obra y después se hicieron los estudios de demanda, por ejemplo, y luego han tenido que ir rebajando las cantidades, empezaron por millones y luego iban bajando. Es decir, querían hacerlo y han buscado la manera de hacerlo, o están buscando la manera de hacerlo. Esto supone, en el ámbito de la movilidad por lo menos, hipotecarnos. Son 200 millones de euros y es hipotecar otros proyectos. Es decir, aquí la pregunta es ¿qué hacemos con los recursos públicos? Si pones 200 millones de euros en una cosa, dejas de poner en otro proyecto, en otros proyectos que en este caso nosotros consideraríamos más necesarios. ¿Verdad? Voy a pasar al segundo punto. ¿Por qué consideramos innecesario la pasante? O dicho de otra manera, consideramos otras cosas más necesarias, otros proyectos. Estamos hablando del intercambiador de Riberas, es decir, tenemos una ciudad donde Euskotren y Renfe no se conectan. Tenemos la continuidad de Alza sin hacer, a Galtzaraborda, a todo el corredor que supone Irún. Eso es una prioridad, a nuestro juicio, al igual que es el intercambiador, al igual que es el desdoblamiento de vías. No podemos tardar 1:25 en llegar a Eibar, en Euskotren. Es decir, si tú gastas 200 millones en una cosa, dejas de hacer otras. Por tanto, insistimos, este proyecto es innecesario. También mencionar por qué consideramos que es ineficaz. Es ineficaz, y Gorka ya mencionó algunos aspectos. Por ejemplo, en Donosti, uno de los puntos donde más tráfico de vehículo privado suele haber es Suatzu, Igara, polígonos de trabajo, polígonos donde todas las mañanas y todas las tardes mucha gente se mueve en vehículo privado. La pasante de metro no aporta ninguna solución en estos aspectos, ¿verdad? Y en ese sentido consideramos una obra ineficaz o ineficiente. Entonces, hemos dicho mal uso de recursos públicos, unas previsiones falsas, dejar de hacer otros proyectos que son necesarios y esta pasante es ineficaz. Dicho esto, nosotros, como ya ha mencionado Gorka, como EH Bildu, sí presentamos una alternativa que ha sido socializada, buzoneada, y cualquier cuestión que tengáis, siempre estaremos dispuestos a mostrar nuestra alternativa al mismo. Ahora que es verdad que la obra está iniciada, yo creo que se están dando mucha prisa en hacerla, pero nos toca seguir insistiendo y en ese sentido EH Bildu
no se resigna. Nos toca seguir insistiendo en decir que es un proyecto que algunos en su día calificaron de faraónico y que nos toca seguir insistiendo y denunciando la insensatez de este proyecto. Una vez que se han comenzado las obras, nos toca estar vigilantes y denunciando, como también ha mencionado el compañero, en posibles irregularidades que se cometan, en sobrecostes, en cosas que se hagan mal, porque puede haberlas. Al fin y al cabo, el Ayuntamiento de Donosti tampoco, esta obra no es del Ayuntamiento de Donosti, que quede claro, que pertenece al Gobierno vasco, pero el Ayuntamiento de Donosti no ha sido capaz de hacer un ascensor en 4 años, ¿no? Es decir, hay que estar vigilantes de cómo se hacen las obras, denunciar posibles irregularidades y posibles sobrecostes al mismo. Entonces, como EH Bildu, nos toca estar acompañando a vecinos, vecinas, al movimiento social, a Satorbalaya y a otros que puedan estar moviéndose en torno a este tema para, no me atrevo a decir parar la obra, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, por lo menos ser lo más estrictos posibles ahora que han empezado a ejecutarla, ¿no? A ejecutarla. Están llegando quejas de vecinos y vecinas, tanto por ruidos, tanto por talas de árboles, tanto por problemas de negocios y demás, y sobre todo están llegando quejas por falta de transparencia de la administración, por falta de respuesta ante vecinos y vecinas que se ven afectadas por esta obra, y en ese sentido a EH Bildu le toca acompañar a estas personas para que por lo menos reciban esa respuesta de la administración pública que se les debe, que es una obligación, y en ese sentido ahí en este momento ahí se va a centrar nuestro trabajo, ¿verdad? En la denuncia y en el acompañamiento de personas que se vean afectadas por esta obra. Y por mi parte, brevemente, luego si hay preguntas, pues contestaré gustosamente. Y es Vale. Bueno, pues es mi turno. Primero, gracias por la invitación. Estamos muy contentas de haber conseguido congregar a tanta gente, tanta expectación, nos hace ponernos un poco nerviosas y todo. Bueno, no me quiero repetir porque realmente Ecuberdeak también está en contra, se opone a este proyecto, y se han enumerado aquí un montón de motivos por los que creo que estamos todas de acuerdo en estar en contra. Principalmente los motivos de necesidad y prioridad que mencionaba Ayem ahora, pues nosotras estamos 100% de acuerdo con que es un proyecto que va a detraer recursos públicos de otras necesidades más importantes que tiene ya no solo Donosti y la comarca, sino el conjunto de la provincia de Guipúzcoa y, por qué no, toda Euskadi, ¿vale? Al final este proyecto está financiado por una empresa pública vasca. Y vemos que es un error concentrar semejante cantidad de dinero en un espacio tan pequeño, tan reducido en la capital guipuzcoana. No le vemos sentido. Tanto los desdoblamientos para el este y para el oeste hacia lo que es Europa, hacia Francia, como hacia Bilbao, ¿no? vía Eibar, los vemos muchísimo más prioritarios y de hecho, bueno, creemos que es todo un reto y la asignatura pendiente de estos partidos que llevan tantos años gobernándonos y no terminan de sacarnos del que supone moverse por Guipúzcoa en transporte público. Además, quería mencionar que hay una serie de errores dramáticos de partida en este proyecto que nos parecen pues realmente criticables. Que no haya interconexión entre la actual estación de autobús y tren con lo que va a ser la pasante nos parece un fallo de partida del proyecto que inadmisible. Luego, por otro lado,
cómo va a quedar la configuración de la ciudad. Estamos hablando de modelos de ciudad, estamos hablando de que tenemos el reto del cambio climático de frente y que las mejores ciudades, las que van a estar más preparadas para afrontar este reto, van a ser las que estén urbanísticamente bien configuradas y diseñadas, pues con todo lo que se necesita, ¿no?, para afrontar este reto. Entonces, vemos que Donosti va a quedar dañada y es una pena, porque el encanto que tiene esta ciudad casi de pueblo pequeño para nosotras, las que nos movemos por aquí, no vamos a volver a tener una Donosti igual. O sea, es un serio daño que se le hace a la ciudad y que no entendemos. He estado salseando porque me llamaba muchísimo la atención que se haya planteado un metro en una ciudad tan pequeña como es esta, y resulta que hasta el momento Brescia, en Italia, era la ciudad, yo diría que del mundo, no he encontrado ninguna más pequeña, en la que se ha construido un metro. Desde el 2013 tiene esta categoría, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora pues podemos llamar a los del récord Guinness, porque aquí en Donosti vamos a conseguir ser la ciudad más pequeña que tenga un metro, una infraestructura de estas características. En cuanto a los motivos medioambientales, pues son claros. O sea, 300 metros de la infraestructura van a pasar por debajo de la Concha. Es una cosa que a nosotras nos asusta bastante, nos parece una falta de responsabilidad incluso por parte de los partidos que han aprobado este proyecto, porque todas sabemos que con el cambio climático estamos ante situaciones impredecibles. O sea, año tras año invierno tras invierno estamos viendo cómo los oleajes, cómo las ciudades de costa están sufriendo los embistes del cambio climático de la costa de forma brutal. Ya ahora mismo, sin tener el metro en funcionamiento, hay bastantes instalaciones de Donosti que están sufriendo continuamente la furia del mar, ¿no? Entonces nos asusta bastante esta falta de responsabilidad de las políticas que están gobernando ahora. Nos parece que se tapan los ojos y se tapan los oídos y nos traen luego al Cursal foros mundiales contra el cambio climático, pero en realidad luego no estamos viendo encima de la mesa las políticas que realmente nos hacen falta. Los motivos de falta de transparencia y participación también nos hacen estar en contra de este proyecto en Equo Verdeak, porque bueno, nosotras somos personas activistas, somos un grupo político pequeño, pero siempre estamos involucradas y somos activas en los movimientos sociales y en cuanto vemos que se forma un grupo de gente que quiere participar, pues siempre hemos estado nosotras ahí dispuestas también a escuchar y a aportar nuestras ideas, ¿no? Nos parece que efectivamente, como ha comentado Ayem, este es un proyecto que, bueno, de alguna manera ha hecho que se pongan de acuerdo los políticos y algunas constructoras, y sin ningún tipo de ganas de compartirlo con nosotras, se ha puesto a ejecutar este proyecto. Entonces no podemos apoyar este tipo de proyectos diseñados con esta falta de participación. Bueno, por otro lado, quiero comentar que hay estudios de hace bastantes años, pero existen, de Donostibus, por ejemplo, hemos localizado estudios que demuestran que efectivamente el metro no va a conseguir que se disminuya el tráfico privado, digamos, en el centro de la ciudad. Y luego también nos hemos encontrado sorpresivamente en un cajón en el Ayuntamiento de Donosti, pues un informe que se encargó, que costó entre 60 y 65.000 euros, y que se ha quedado ahí en el cajón. Debe de ser porque no llegaba a las conclusiones que quería oír el Gobierno en ese momento. Y bueno, nos llama poderosamente la atención cómo se gastan también recursos públicos en hacer estudios simplemente para cubrir expediente. O sea, por un lado, sí que se quiere saber la realidad, porque si no, no se encargarían estos estudios independientes a consultoras que te van a hacer un estudio objetivo, que eso es lo que la ciudadanía demandamos, un estudio objetivo, exento de intereses. Pero por otro lado también pues tenemos esas consultoras amigas que siempre al final terminan dando la razón a los políticos que ya tenían algo decidido, ¿vale? Nos parece súper denunciable y muy reprochable, y que tenemos que estar atentas ante, como decía Ayem, ante este tipo de actuaciones. Porque claro, los medios de comunicación de masas ya están de acuerdo con este proyecto, ya están todos apoyándolo a muerte, ¿no? Es una manera que tienen los partidos que gobiernan también, pues de intentar ponerse a la sociedad de su lado cuando no han hecho nada porque la sociedad esté de su lado, por explicar los proyectos con transparencia.
Por tanto, eso sí, las donostiarras creo que tenéis que seguir organizándoos y las manifestaciones no sobran. Hay que salir a la calle. Las cosas se hablan en los despachos, pero en la calle también la gente tiene la necesidad y el derecho de expresarse, y este camino creemos que hay que seguir recorriéndolo. En cuanto a las razones presupuestarias y de economía, pues es que 200 millones es un pastizal. Y luego 30 millones de euros anuales en cubrir los costes de explotación. Nos parece una hipoteca para lo que es la política de movilidad, tanto para Donosti como para otros sitios, que se van a tener que quedar esperando que solucionen sus temas, cuando ya, o sea, es palmario que moverse por Guipúzcoa es una odisea en transporte público. A mí se me caería la cara de vergüenza de estar, después de 2 décadas gobernando, todavía no poder recorrer un Oñati a Estigarraga en menos de 2 horas en transporte público. Es una aberración. Y, por ejemplo, de Tolosa a Escoriaza pues se tardan 2 horas y 20 minutos. ¿Quién va a coger un transporte público para moverse desde Tolosa hasta Escoriaza? Son 85 kilómetros. Entonces creemos que ese es el reto verdadero al que nos enfrentamos, y los recursos públicos tienen que ser distribuidos de una manera mucho más solidaria. ¿Vale? Entonces, en el mismo Donosti también vemos que pasear de Bentaberri a Easo te cuesta media hora andando. En bus serían 15 minutos y serían 10 minutos en bici. Entonces, es que no entendemos esta infraestructura de 4 kilómetros. La vemos súper absurda. Es mucho tiempo, 10 minutos en bici para hacer un Bentaberri-Easo. Tenemos que plantearnos también estas cosas. ¿A qué coste nosotras queremos ahorrarnos 1 minuto de nuestro tiempo, de nuestra vida? ¿No? En resumen, que nos parece una idea súper descabellada, una ocurrencia desproporcionada. Es equivocada, se ha diseñado a espaldas de las donostiarras, cuando ellas tienen todo el derecho del mundo de estar informadas, y hay detrás demasiadas incógnitas. Que no les extrañe que seamos suspicaces y que se nos planteen oscuridades con esta manera que tiene de plantearnos los proyectos, que cuando no se nos ofrece ningún tipo de claridad, ¿no? Entonces, ni lo necesitamos, ni nos va a aportar ningún beneficio, y medioambientalmente es una aberración. Entonces, por nuestra parte, desde Ecuoberdea, lo que estamos haciendo, nosotros estamos en la coalición Elkarrekin Podemos en el Parlamento, y bueno, pues desde nuestra mini esfera de poder, lo que hemos hecho ha sido pues todo lo que estaba a nuestro alcance. Me parece que somos la única fuerza política que claramente ha hecho una enmienda a los presupuestos en el Parlamento Vasco contra este dinero que se estaba presupuestando para el metro de Donosti. Y sí, reconocemos que es muy difícil parar una obra que ya está iniciada, pero creo que esa pregunta la tiene que responder también la ciudadanía. No tenemos que ser los partidos los que respondamos a esta pregunta. ¿Qué queréis hacer las donostiarras con esta obra que ya está iniciada? ¿Qué haríais vosotras si estuviera en vuestro poder esa decisión? Eso es lo que me parece más interesante. Y no se han desarrollado foros de participación, pero esta es una pregunta muy interesante para que nos vayamos haciendo en foros que organicemos nosotras mismas. Entonces, ¿qué haremos? Enmendar año tras año. Cada año se va a ir presupuestando una cantidad de dinero, grandes cantidades de dinero para esta obra, y las iremos enmendando. Por supuesto, también hay que estar muy al loro de los planes generales de ordenación urbana de Donosti y bueno, pues meter el dedo en el ojo todo lo que podamos. Por supuesto, tendremos que estar atentas a los accidentes, que crucemos los dedos para que no haya ninguno, pero sería un milagro que no hubiera alguno. Rompería todas las estadísticas. Todas sabemos que hay muchos accidentes en este tipo de obras. A las quejas de los vecinos, a los retrasos en la ejecución de la obra, al cumplimiento del convenio en las obras, que también sabemos que no se cumple el convenio de construcción de Guipúzcoa en este tipo de infraestructuras fomentadas desde las instituciones públicas, cosa que es totalmente denunciable. Y bueno, esa es nuestra postura. Vale, bueno, arratsalde on guztioi. Nada, bueno, nosotros entendemos
que el proyecto de la pasante al final es una parte de un todo y que ese todo al final es el modelo de transporte y movilidad que tenemos en Guipúzcoa, contra el que estamos también. Porque el problema es que ahora mismo tenemos a diferentes niveles institucionales, los 4 niveles, cada nivel gestiona su parte de transporte, a nivel estatal el Renfe, Gobierno vasco, Euskotren, Diputación con carreteras y demás, y luego autobuses municipales, y lo correspondiente a lo local, y hay cero coordinación, no hay una visión conjunta. Tenemos, además, ya por las propias instituciones que comento, falta esa visión conjunta. Se hacen reformas, por ejemplo, las líneas de Euskotren se hacen reformas sueltas, pues como la de Estación de Orio o la de Loyola. Se crea un fondo de saco en la de Altza, o sea, se quiere quitar el fondo de saco en Amara, pero sin embargo se crea uno en Altza, porque ni siquiera se está desarrollando el soterramiento de las vías y de la estación en Pasaya. Luego se crean cocheras en Araso, pero no se da tampoco ninguna solución a las cocheras que ya existen en Rentería o que existen desde hace años. Al mismo tiempo se está dando el deterioro del servicio en Renfe. Todos sabemos, al final, retrasos, cortes de servicio, que además se han ido a más con la reforma, con las obras del tercer hilo hasta Irún, y desde luego se está priorizando lo que son los servicios de autobuses en el corredor de la Nacional 1, que es precisamente el lugar natural donde se desarrollan las líneas de cercanías aquí. Esto al final está generando desequilibrios dentro del propio territorio y bueno, ya se han comentado varios ejemplos tenemos duplicidades, por ejemplo, en todo el tramo que va desde Irún a Donosti, tenemos 1000 alternativas, 1000 opciones. Que también al no haber planificación también es un poco de aquella manera, pero bueno, tenemos 1000 opciones en este corredor y sin embargo en el interior del territorio no hay forma de llegar a muchos lugares en servicio público y eso al final está generando mal servicio, gasto inflado y demás. Que bueno, al final son medidas que están beneficiando al transporte privado y además todo esto se suma también pues medidas como por ejemplo el poner una tarifa plana para los peajes, por ejemplo, por parte de Bidegi. Son eso, al final medidas que lo que van buscando, y en el caso concreto de Donosti, es ese desarrollo de la ciudad postal, de postal. Ese centro cada vez más caro, más exclusivo, que al final está arrojando a la gente a las afueras. Y en las afueras lo que tenemos son municipios que se desarrollaron en su día pues con poca o ninguna planificación, totalmente masificados y en entornos que han vivido desindustrialización y en el que ahora mismo, o sea, no tenemos ningún tipo de oportunidad para desarrollar una vida digna. Que esto al final choca diametralmente con lo que nosotros entendemos que debe ser el transporte público, que vertebre el territorio, que vertebre la sociedad, que sea sostenible bien económicamente y bien a nivel de medio ambiente, que sea económico y accesible, porque un transporte público y colectivo, si no es accesible económicamente, no sirve para absolutamente nada. Y bueno, en este contexto llegamos al proyecto en torno al topo, que aquí hago un inciso y es que es topo. O sea, y aquí nos vamos a plantar, ¿qué decir? Porque queda muy guay decirle metro y querer jugar a esto de Donosti tiene un metro. No, o sea, Donosti es parte de la línea de topo que va desde Hendaya a Lasarte y luego, bueno, que sigue hasta Bilbao. Sí que vemos muy necesario que las líneas necesitan mejoras, o sea, y necesita inversión. Al final estamos hablando de que en la línea de Lasarte a Hendaya, por los datos de la propia Euskotren, tenía 12 millones de viajeros y si vamos por estaciones, digamos, el número de viajeros que ha tenido cada estación, tenemos precisamente las del corredor que va de Donosti a Irún, bueno, salvo Amara y Anoeta por el tema del fútbol y demás, las que mayor volumen de viajeros absorben son Errentería, Pasaya, Incharrondo y Herrera, que son más de 500.000 en cada una. Y luego también, además, eso como apuntaba Gorka, 2/3 de las personas usuarias del transporte público en Guipúzcoa son mujeres. En diferentes transportes va variando esta cifra, pero al final estamos hablando de que pues eso, son las mujeres trabajadoras las principales usuarias del transporte público y vamos, o sea, es más que necesario. Pues ya que además con la contrapartida de que se promociona y se financian las facilidades para el vehículo privado, pues es más de justicia si cabe que se mejoren las inversiones y el desarrollo en el transporte público. Ahora, este proyecto de la pasante no es nuestro proyecto para nada. De hecho, o sea, para empezar, porque hay una falta de planificación lógica, lo apuntaba al principio, y es que se hacen obras sueltas,
como las que mencionaba, las de Orio, las de las cocheras de Araso, las de Hendaya, la Hendaya que es la próxima, digamos, de la que se está hablando. Y precisamente las obras que no se hacen son las más necesarias, que son el soterramiento de la estación en Pasai Ancho, todo el soterramiento y adecuación de las vías y las estaciones en Galtzaraborda, en Errentería, darle una solución a las antiguas cocheras, también por una lógica de que hay barrios en Errentería que quedan aislados del centro, y en concreto el barrio de Gastaño, por ejemplo, que la única vía que tiene con el centro de Errentería la corta un paso a nivel. O sea, el único paso a nivel que tenemos en todo este tramo de topo está ahí, está en Gastaño. Y luego eso, y además también todas estas medidas y estas obras y las no obras y tal y cual no tienen conexión unas con otras. O sea, al final están jugando pues a golpe de electoralista, porque al final, pues lo que os decía, se crean al final estaciones y demás, pues se juega al final con el dinero público, con un afán, no se sabe cuál, aunque bueno, todos sabemos cuál es, para eso, para desarrollar esto y sin ningún tipo de visión estratégica. Ahora, la situación, ¿qué pasa ahora? Ahora mismo, claro, nosotros sí que nos gustaría pues, poder paralizar las obras, poder plantear una alternativa, poder plantear otro modelo de desarrollo del transporte público, pero es que, siendo realistas, ahora mismo las obras están como están. O sea, ahora mismo, bueno, y aparte la competencia la tiene el Gobierno vasco, que en las próximas elecciones un vuelco muy grande se tiene que dar para que el Gobierno vasco se vea en la tesitura de coger y cambiar el proyecto a la obra. Entonces, nosotros ahora mismo, o sea, no apostamos por la paralización porque es que no vemos que haya condiciones materiales para ello. Ahora, lo que sí vemos es que, a ver, si la obra tiene recursos para que técnicamente sea viable, también los tiene que tener para atender a los problemas que está generando. O sea, porque no sirve solo con el topogune que se ha abierto en la estación de Amara. O sea, hay una serie de reclamaciones, hay quejas, hay problemas, y las instituciones al final que son responsables. Digo que las instituciones responsables de toda esta obra tienen que hacerse cargo de destinar también recursos para atender a todo eso. Y no solo el Gobierno vasco como primer responsable, sino que luego el Ayuntamiento, o sea, sí que es cierto que la competencia es exclusivamente del Gobierno vasco, pero es que el Ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía y al ser también parte afectada e interesada, porque bueno, esto al final abre una serie de posibilidades y de recursos y demás al Ayuntamiento también, debe poner a disposición esos canales de comunicación y recursos para abordar los problemas, las quejas y todo lo que surja. Y a pesar de que las obras sigan adelante, también entendemos que el debate público y los procesos de participación en torno a este proyecto y en concreto al transporte en Guipúzcoa son más que necesarios. Y vuelvo un poco a lo que decía al principio. O sea, nosotros apostamos porque hay una planificación coordinada entre las instituciones, o bueno, de momento con lo que tenemos más realizable, digamos, ¿no? Con el entramado institucional que tenemos hoy en día. Hace falta una planificación coordinada de lo que es el transporte urbano en Donostia y en Guipúzcoa, que incluya Renfe, autobuses urbanos, interurbanos, topo, etcétera. Evitar duplicidades y conseguir un mejor aprovechamiento y utilidad de los recursos y el dinero que se destina al transporte y a la movilidad. Luego, por supuesto, el desarrollo del topo en Orsoaldea y Bidasoa. O sea, que decir, porque al final es el eje que vemos que es el prioritario de verdad en toda esta reforma y mejora del topo. Después de esa, o sea, digamos, bueno, que pueden ser perfectamente en paralelo, pero bueno, las mejoras en el trazado, doble vías, soterramientos y demás del topo hasta Zarautz, porque al final también estamos hablando de que la mayor parte de los usuarios se concentra en el este de la provincia, pero Zarautz, por ejemplo, está dividida en dos también por las vías del topo, con todos esos problemas que conlleva. Y luego el desarrollo también de modelo del billete único, tarifa plana, zonificaciones distintas, lo que os decía de que el transporte público del colectivo tiene que ser accesible económicamente, porque si no pierde todo su sentido. Y luego en lo concreto de de la obra que se desarrolle aquí en Donosti, sí que hace falta una planificación específica para toda la zona que quede tras la liberación de la playa de Vías.
principalmente porque ahí, o sea, hay que decir, hay que evitar el pelotazo urbanístico. Ya digo, bueno, es una cosa, es un brindis al sol, pero es que ahora mismo, o sea, se van a liberar una serie de un espacio al final que bueno, con el soterramiento de Amara y todas esas vías, que bueno, se va a intentar aprovechar, por supuesto, y eso es lo que nos parece que que tenemos que evitar a toda costa. Y nada, bueno, eso es todo lo que hay por nuestra parte, ¿vale? Es que ricasco. Kaixo, bueno, ni ja azkena naizenez gutxi zateko daukat, baina bueno, saiatuko nahi zerbait interesgarria esateko. Lehen eta behin eskertu nahi nizuen, eskerrak eman etortzeagatik, gerturatzeagatik onelako ekitaldi hitzaldi batean, niretzat plazer bat da zuekin partekatzea eta pixka bat gure nola jorratzen dugun gai honi buruz edo gai honen ingurunean zuekin partekatzea, ez? Da baita ere eskerrik asko Satorralaia benetan egin dezuten lanagatik, kalean eztabaida bizirik mantentzeagatik, manifestazioak antolatzeagatik, honelako momentuetan sistema politikoa bizi duen krisi momentu honetan oso importantea da giza mugimenduak egiten duten lana, da, bueno, Podemosetik da aldugunetik beti egongo gera zuekin, da segi lanean. Saiatuko naiz nire hitzaldia pixka bat 4 puntutan banatzea, hausnarketa txiki bat parte hartzearen ingurunean, da gero 3 galdera, ze nahi dute donostiarrak, metroaren aldetik, ze nahi dute Donostiako jendartea, Donostiako biztanleak, beharrezkoa den, bigarren galdera da, beharrezkoa den honelako proiektua, eta ze lehentasuna eman behar zaio honelako proiektuei, ez? Decía que muchas gracias por haber venido a todos y por compartir con nosotros esta tarde, que es un placer para nosotros poder comentaros un poco cuáles son nuestras posiciones respecto al tema, proyecto o problema según de qué perspectiva se mire del metro, y que muchísimas gracias a Satorralaia por haber mantenido estos años siempre pues un poco vivo el debate en la calle, por organizarse, por organizar manifestaciones, por llevar a la calle la protesta, y que es algo que en un momento en el que el sistema político vive la crisis que vive, pues fundamental. Voy a intentar de hacer la charla en 4 pequeños puntos, una pequeña reflexión sobre la participación ciudadana y 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quieren los ciudadanos de Donosti, la sociedad donostiarra respecto al metro? Si se ha pronunciado, si no, si la han escuchado o no. Si es necesario una obra de este tipo en Donosti y qué prioridad o cómo hay que priorizar el gasto público en este caso, ¿no? Respecto a la reflexión sobre la participación, por ir un poco posiblemente en el problema del metro o en el problema de la participación o de la comunicación bidireccional que debe haber, ¿no?, entre la clase política y la sociedad, no esté ese problema, ¿no? La pelea de una charla de sordos, como se dice, ¿no? y el no poner el foco donde hay que ponerlo. O sea, ya partiendo de la base, ¿no? Y con todo el cariño lo digo, ¿no? Pero cuando se montan estos actos, ¿no? Desde un movimiento social, además un movimiento que posiblemente ha sido los que han mantenido la lucha más intensa contra el proyecto del metro, al final acabamos haciendo un acto donde una serie de políticos vienen a contarle a la sociedad, ¿no? Cuando posiblemente lo interesante, a ver si entre todos le damos la vuelta y de aquí a unos años vosotros estáis aquí, nosotros estamos ahí, y básicamente la sociedad le dice a la clase política lo que tiene que hacer. Yo creo que la clase política tiene que ir evolucionando hacia una especie de, no voy a decir mera en el sentido de despectivo,
pero sí en el sentido de la correlación que tiene que haber siempre entre la sociedad, el pueblo y la clase política, en una especie de mera herramienta de aplicación de las demandas que vengan dadas por la ciudadanía y por la sociedad. Si no entendemos así una nueva forma de hacer política, no con el metro, sino sistemáticamente nos iremos encontrando con este tipo de problemas. Entrando en las 3 preguntas que os he comentado antes, si se han pronunciado los donostiarras respecto al metro, qué piensan respecto a esta obra, si se les ha preguntado. Curiosamente no sabemos la respuesta, y no la sabemos porque no se les ha preguntado. Sí que ha habido alguna iniciativa donde creo que desde esta plataforma se presentó un documento firmado por más de 8.000 personas donde se mostraban en contra del proyecto. Los partidos de gobierno, PNV y PSE, dicen que están avalados porque están en el gobierno, pero todo el mundo sabemos que muchas veces cada 4 años depositamos una papeleta y es básicamente la mayor expresión, ¿no?, de praxis política que hace el ciudadano, ¿no?, frente a las instituciones y a la clase política, con lo cual queda totalmente muchas veces fuera de juego, cuando en verdad esto debería ser un poco a la inversa, ¿no? Entonces es complicado. Es verdad que el PNV y el PSE se avalan en eso, en que están en gobierno y que se les ha votado y que iban en programa, pero también todos nos cruzamos a un montón de votantes o conocidos de nuestro entorno, tanto del PSE como del PNV, que ideológicamente pueden cubrir ese espectro político, pero que están totalmente en contra de la construcción del metro, ¿no? Sería interesante, y vuelvo a lo mismo, ¿no?, que generar desde las instituciones herramientas de participación ciudadana que al menos hagan que estos problemas se puedan dirimir de otra forma. Sobre la necesidad del proyecto, yo creo que nadie está en contra del transporte público. Nada, porque no podemos caer en los análisis estos simplones de sí, no, de blanco, negro. Nadie está en contra, todos sabemos quién usa el metro y que son las clases populares las que mayoritariamente van en metro. O sea, las élites normalmente van en coches o en cochazos, ¿no? No van en metro. Que hay una necesidad de que todos los jóvenes de Guipúzcoa puedan llegar hasta la universidad en transporte público de mejor manera, por supuesto. Pero habría que plantearse cuál es realmente la necesidad del proyecto, ¿no? E incluso cuando muchas veces, poniendo la hipótesis de que la sociedad estuviese de acuerdo con el proyecto y que sería incluso una necesidad para la ciudad, que en este caso ni una ni la otra, habría que priorizar, ¿no? Habría que saber, no sé, al final muchas veces desde las instituciones, evidentemente, gestionar es difícil, y gestionar el espacio público donde convivimos muchísimas personas es muy complicado, pero hay muchas cosas que son de sentido común, y cuando tienes hambre compras comida y no ropa, y al revés, ¿no? O sea, quiero decir, al final, si entendemos que hay una prioridad de gasto, que es un gasto que va a hipotecar seguramente las arcas públicas y a la ciudad, si entendemos que además va a haber seguramente un riesgo de especulación con todo ese terreno que queda al soterrar el metro, en una ciudad donde, aunque se diga que es una ciudad libre de desahucios, hay casos graves de desahucios, en una ciudad donde puedes pasear por la calle y ves gente que vive en la calle, aunque tengamos un teniente alcalde que haga fotografías y se mofe luego en las redes, en una ciudad donde el 40% de la gente que nacemos en Donosti nos tenemos que ir fuera a Donostialdea o a la periferia, porque es imposible crear un proyecto de vida en Donosti, por ejemplo, por el precio del alquiler o de la vivienda. Pues habría que priorizar ese tipo de temas. Y para terminar, respecto a la segunda cuestión de qué haremos una vez llegado a las instituciones, pues yo, al igual que mis compañeros, es verdad que es una obra que está empezada y eso es una realidad y que es complicado, pero yo creo que debemos tratar
como hemos dicho la mayoría de nosotros, como una especie de observatorio ciudadano, fiscalizar muchísimo esa obra, plantearle alternativas y pensar que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con vosotros, con la ciudadanía y entre todos darle una salida lo más lógica y beneficiosa para la mayoría. Listo. ¿Sí? Sí. Mira, solo quería decir dos cosas. Una, que es la de siempre, es por favor pedimos un poco de ayuda económica. Ya sabéis que siempre pido eso. Pero la otra, que es más importante, es plantearos, si os parece bien, que estamos recogiendo unas firmas distintas de las que ya recogimos, que esas eran para pedir una consulta popular, que no nos hicieron ni caso, pero estas otras pedimos unos compromisos a los partidos políticos y queríamos plantearos esos tres compromisos a ver qué os parecía. Uno de ellos es el compromiso de oponerse a la obra, de abrir un proceso participativo donde la ciudadanía pueda decir cuál es el modelo de transporte que quiere para la ciudad o el modelo de ciudad y todo eso. Otro compromiso es pedir al Gobierno vasco que el dinero que va a utilizar ahí, que lo utilice realmente en algunas cosas que ya habéis dicho, como desdoblamiento de vías para la zona de Rentería, o soterrarlo de pasajes, o para la zona de Zarauz también. Bueno. Y el tercer compromiso, que es muy bonito, es un cambio de política. Cambio de política quiere decir, a ver si cualquiera, vosotros, si en vuestro programa electoral va alguna cosa que sea importante, tanto socialmente como económicamente, como ambientalmente, a ver si estaríais dispuestos que por mucho que vaya en el programa, después luego abrir un proceso serio, participativo y de verdad, que es lo que queremos, es uno de los motores a Torralaya, que es que la participación sea realmente efectiva, algún día ser efectiva. Txaldeon, beste galdera bat etorri bitartean. Eskerrik asko denei, eskerrik asko etortzagatik, mailan zaudeten guztioi. Nik galdera bat daukat. A lo mejor por ignorancia y porque si me podéis resumir, veo que todos los que estáis en la mesa os parece innecesario, habéis dado vuestras razones, que no os gusta este proyecto y supongo que en el momento en que se planteó el Ayuntamiento del Gobierno vasco tampoco os gustaba. Entonces, ¿qué habéis hecho hasta ahora, los partidos en los que representáis? Seguramente hayáis hecho varias cosas, bueno, pues un resumillo. Y por ahora, ahora mismo sí que me queda un poquito extrañada cuando habéis comentado todos, pues que no parece que tengáis suficiente fuerza, ni todos juntos, no sé si alguna vez habéis coincidido en algo en el ayuntamiento, en aunar fuerzas para algún proyecto, para pararlo, ¿no? ¿Es esto porque lo veis muy empezado, muy adelantado? O sea, que yo como ciudadana no me parece hacer unos agujeros, es lo más fácil en la superficie. Los problemas y las inversiones vendrán bastante después, entiendo. ¿O son por las consecuencias que habéis aprendido en otros proyectos que veis que no merece arriesgarse? Eskerrik asko. ¿Pregunto yo? Voy a empezar yo, me echo a la piscina. Por nuestra parte ya he comentado que nosotras lo que hemos hecho en el Parlamento Vasco ha sido enmendar, pues esto es un proyecto que viene del Parlamento, del Gobierno Vasco,
Entonces, pues lo que teníamos, la posibilidad que teníamos era enmendar en los presupuestos, hacer pues realmente la única herramienta que tenemos de presión, que es enmendar pues para retratar que nuestra oposición al proyecto, ¿no? En cuanto a lo de paralizar o no paralizar el proyecto, yo ya he comentado. Hay que hacer una reflexión profunda y no solamente dentro de las coaliciones de las que formamos parte, los partidos que estamos aquí, sino con la sociedad. Y bueno, supongo que te estás refiriendo al tren de alta velocidad como ejemplo de, claro, pues es que el tren de alta velocidad ya está construido en un 90 y pico %. No creo que sea el caso del metro de Donosti y yo pienso que desde nuestras formaciones, que estamos en continua relación y chupamos de lo que la sociedad nos pide, bueno, por lo menos Ecueverdea, que es un partido que se autofinancia, ¿vale? Nosotras no tenemos ningún tipo de interés ni tenemos que devolver favores a nadie y tenemos un programa construido para diseñar las verdaderas ciudades contra el cambio climático. Para nosotras el programa electoral es un contrato con la ciudadanía y eso sería lo que más o menos intentaríamos llevar a cabo y, por supuesto, pues es que, claro, la tesitura está encima de la mesa de todas, no solo de los partidos, también del propio Satorralaya. Si estamos hablando de una infraestructura que depende del gobierno vasco, cuyas elecciones tardan 2 años en llegar, o sea, nuevas mayorías se van a configurar dentro de 2 años en el Parlamento. ¿En qué situación va a estar la obra del metro dentro de 2 años? No sabemos en qué porcentaje va a estar ya desarrollado, pero llegado el momento, pues nos lo tendremos que plantear todas. O sea, creo que va a merecer una reflexión profunda y que aquí en Calentón podemos decir, no, lo paramos, pero es que no sabemos cómo va a estar dentro de 2 años. Entonces creo que llegado el momento tendremos que hacer una reflexión y, por supuesto, nosotras siempre estaremos del lado de lo que la ciudadanía desee. Sí. Bueno, me parece muy interesante lo que propone en Satorralaya con respecto a tener una política participativa, una política de planificación estratégica, que no solamente tiene que ver con la participación de la ciudadanía, sino de los diferentes partidos políticos y los diferentes sectores privados que conviven en una sociedad. Me llama mucho la atención, cosa que expresaban, el tema de los estudios que se hicieron con anterioridad a la aprobación del proyecto del metro. Para cualquier tipo de proyecto de planificación social se necesitan, digamos, estudios de factibilidad, de rentabilidad. Esos proyectos ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlos a mano a la hora de la aprobación del proyecto y me interesaría saber, no sé si conocen, cuáles son las empresas que salieron licitadas para la obra del metro. ¿Sabes tú ayer algo de las empresas? Yo tenía por aquí. No sé si contesto yo o qué. Voy a acaparar yo todas las respuestas. Bueno, primero decir que consideramos desde EH Bildu que, por ejemplo, los estudios de demanda de usuarios están basados en premisas directamente falsas. Directamente es un trabajo mal hecho, o un trabajo hecho de forma torticera, digamos, para intentar justificar. Y decir que yo creo que desde el gobierno vasco, desde hace muchos años, ya desde hace varias legislaturas, se quería abocar a toda la sociedad en ese camino, ¿no? Porque lo primero que hicieron, y antes ha salido el nombre de Topo, Metro y tal, es que antes de que se hablara de hacer nada, hubo un viceconsejero que se llamaba Gasco, que se gastó 1,5 millones de euros en cambiar unos letreros donde decía Topo, poner metro, que es lo primero que hizo, antes de aprobar nada. Lo primero que hizo es cambiar y hacernos parecer que si no decíamos metro no éramos modernos ni no estábamos avanzando, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue cambiarle el metro, empezaron por el título y después ya se encargaron de intentar justificar toda esa obra, ¿no? Incluso cuando el PNV y algunos cuando tenían consejeras que decían que eran obras faraónicas, ¿no? Entonces han ido algunos, pues bueno, han ido variando su posición pública al menos en torno a esto, ¿no? Efectivamente es una UTE. Es una UTE. ¿Tienes unos nombres por ahí? Sí, es Moyúa más. Es una UTE temporal, sí. Moyúa, Viuda de Sainz y Comsa. Esto ha sido la primera adjudicación que se le ha dado para el tramo Lugaritz-Miraconcha a esta UTE. Y con respecto a los estudios, yo sí que quería comentar que el que he mencionado antes que nos encontramos en el cajón
del Ayuntamiento de Donosti, pues bueno, pues era un estudio bastante completo sobre el modelo de ciudad, que no solamente incluye una reflexión sobre la movilidad sostenible, sino sobre más cosas. Y es súper interesante. La verdad es que está desarrollado por una eminencia en el tema y ha tenido un coste importante, 60 a 65.000 euros, y que se haya quedado en el cajón nos parece increíble. Pero lo entendemos, porque habla de un modelo de ciudad que es precisamente justo la contraria de la que se está desarrollando. Un modelo de ciudad realmente para la gente. Plantea una especie de supermanzanas, le llama compacidad al modelo compacto de ciudad en el que la gente pueda moverse con facilidad. Planteaba la posibilidad de un tranvía circular. Oye, que todas estas cosas yo las he hecho y luego las donostiarras tendríais que decidir sobre esto, ¿no? Pero sí que se ve que hay diferentes alternativas que son mucho más sostenibles, mucho más económicas y mucho más eficientes desde el punto de vista de la movilidad para la gente. O sea, en el estudio este que comento se llegaba a afirmar que el 80% de las donostiarras iba a tener acceso a transporte público a menos de 300 metros de su vivienda. ¿Por qué no se hacen caso a este tipo de estudios? Que además son independientes. Tenemos que poner en valor, a nosotras nos gusta poner en valor los estudios independientes porque somos los que vemos los realmente válidos, los que son objetivos, los que no tienen que rendir cuentas a nadie. Y bueno, para eso también en el vídeo que vimos de Smetro, el que sacasteis de Sermetro, ahí había un chico, Ander Gortázar, ¿era? Sí. Este chico tiene una tesis hecha, es un chico que ha hecho una tesis, ha hecho un estudio súper completo. Nosotras desde ECUE le damos muchísimo más valor a este tipo de estudios que no tienen que satisfacer a nadie, sino que es lo más objetivo que podemos encontrar. Bueno, buenas tardes y gracias a las personas que habéis participado. A mí me gustaría decir un par de cosas que han salido aquí en torno a las prioridades o no prioridades y demás. Entonces yo creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es priorizar el transporte público colectivo frente al transporte privado individual como los coches. ¿Y con esto qué quiero decir? Claro, si nos ponemos que lo que hay que priorizar con una visión, como decía el representante de Ezker Anitza, global e integral de la movilidad de todo el territorio, no solamente de la capital, sino de todo el territorio, pues hay que tener en cuenta pues que la pasante, o sea, que tal y como llega ahora mismo el topo a EASO, pues francamente es bastante también insostenible, tanto desde el punto de vista de que es un fondo de saco, como también eso está causando unas molestias claras a todo el vecindario por donde transcurren las vías. Pero a lo que quiero decir es, por ejemplo, lo que entiendo yo por priorizar, y por priorizar el transporte público, es no gastarse más de 600 millones de euros en hacer una carretera, una autopista como la AP1, una carretera, por cierto, sin coches casi, o prácticamente para el autobús que va a Vitoria, porque si las personas que más o menos podéis ir por esta carretera lo habréis visto más de una vez, si la habéis utilizado. Entonces creo que eso es lo que hay que decir, ¿no? Hay que no invertir tanto en infraestructuras que van dirigidas a la utilización del vehículo privado, que por cierto tiene, como también ha salido aquí, un impacto de género muy negativo en la vida de las mujeres, porque somos las principales usuarias del transporte público, y priorizar el transporte público colectivo. Y en ese sentido hay que priorizar, hay que mejorar el topo en su paso por Donosti, hay que facilitar también que las personas que viven no solo en el este de la ciudad, sino en el este de este corredor Donosti-Hendaya, una movilidad muchísimo mejor. Y hay que exigir que hubiera habido una estación intermodal que hubiera integrado el tren, o sea, el tren me refiero a Adif, Euskotren y todo tipo de autobuses, que bueno, eso también, bueno, pues por una serie de decisiones se quedó en el tintero, porque eso podía haber estado exactamente la intermodal en Riberas de Loyola. Y hay que seguir insistiendo en mejorar toda la línea, incluso lo que ha salido aquí, no solamente la línea hacia el este, sino continuar con la línea de Euskotren, porque bueno, o sea, yo creo que hay una parte importante que no se puede olvidar de personas que hoy por hoy no tienen más remedio, o sea, que vivimos en el este, en la zona este. Claro, antes la zona este de la ciudad tenía otra realidad completamente diferente. La gente trabajaba y vivía en el mismo sitio. Pero claro, es que en toda esa zona había cientos de industrias que daban empleo a miles de personas. Hoy en día han desaparecido, pero la gente sigue viviendo allí y tiene unas necesidades de movilidad. Y luego también igual pueden haber otras sinergias que ahora mismo no conocemos, porque la idea que tenemos es, bueno, esto es para que la gente venga al centro. Bueno, ¿y por qué no para que la gente vaya del centro a los barrios?
no sé por qué solamente tiene que ir la gente en una dirección y no ir en la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también compartiendo que ha habido carencias importantes posiblemente en los informes de estudios iniciales, sin lugar a dudas en la participación, absolutamente, y sin lugar a dudas en que ahora se han salido a la palestra una serie de problemas y de molestias que están generando las obras y que no se han tenido en cuenta, ¿no? Pero sí que creo que también hay que tener un poco esa visión de que esto no es un metro para Donosti, sino que tiene un enfoque de movilidad sostenible en tren que viene no solamente, o sea, que viene desde Irún y que tendría que venir desde Hondarribia, que esa es otra cosa que hay que exigir. O sea, y que efectivamente eso incluya todo, pero desde luego que la prioridad, cuando hablamos de prioridades, tiene que ser el transporte público y no el privado. Y no unas carreteras que nos han costado miles y cientos de millones de euros. Arratsaldeon. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los representantes de los partidos en relación a la participación de la ciudadanía en los proyectos importantes de la ciudad y de la comarca. En segundo lugar, quiero decir que si enterramos los medios de transporte público, como es el metro, vamos a dejar más sitio en la calle para los coches. Es decir, que agravamos el problema. Tercero, quiero decir que cómo atendemos los servicios sanitarios. Aquí no se habla para nada de los distintos, del hospital, de las clínicas que hay en Miramón. No, esos vamos volando por lo visto y algunos tenemos que ir muchas veces. Está también el ambulatorio de Gros. Y ya el último punto, haciendo relación a lo que decía mi compañera, que no sé cómo se llama, yo he trabajado en una consultoría de transportes. Hace 18 años hicimos un estudio sobre el tranvía en Donosti como medio alternativo a las distintas posibilidades que había. No nos debieron de hacer mucho caso, o sea que estará en algún cajón por ahí, porque seguramente no decíamos lo que querían oír. Bueno, yo un poco, estáis hoy unos partidos, faltan otros. Yo participo en Satorralaia. Yo una sensación que he tenido es bastante, por momentos, que hemos sido huérfanos políticos. Más bien que toda la actividad de este movimiento vecinal y el amplio desacuerdo que realmente hay en la ciudad, que se ha traducido también en las encuestas oficiales, por ejemplo, de la Sociedad de Fomento de Donosti, la pasante de metro se valoró en 3,5 sobre 10 por parte de la ciudadanía. No ha habido consultas populares como hemos pedido, pero todo ese desacuerdo yo creo que realmente ha tenido poca traducción política. En este momento tenemos sobre todo relación con AIEM, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues a raíz de las quejas vecinales, el seguimiento que hacemos, yo agradezco mucho la comunicación, por ejemplo, que podemos tener ahí, pero en general, si no, realmente ha habido muy poca oposición política. Yo pienso desde el follón de Juan Carlos Izaguirre, digamos, en el año 2012, que realmente ahí, por el desacuerdo institucional que había, no había todavía Satorralaia, ni hubo movimiento vecinal entonces. Entonces fue el mero desacuerdo institucional y eso paró un inicio de obras, ¿no? Desde entonces realmente ha habido poca... Por ejemplo, por parte de Esquerra Anitza también, en el Ayuntamiento de Donosti, Loic Sendo de Equo, por ejemplo, sí que tiene una postura contra la pasante, pero al estar en Irabazi en coalición no se aprobó. Por ejemplo, Irabazi no votó a favor de una moción ni para solicitar el debate, para denunciar la falta de participación y la exigencia de debate. No fue capaz Irabazi de votar una moción en ese sentido. Tengo que decir que a veces es la leche, ¿no? Yo creo, en ese sentido, bueno, que animaría a hacer más. Tengo que decir, como movimiento vecinal tenemos que hacer más, pero pienso que desde las instancias políticas en las que estáis también se podía meter más, hacer más ruido realmente para
que hay un desacuerdo político, no sé cómo decir, sobre este tema. Y creo que la fuente de esto, en el origen de esta falta de implicación, en gran parte está la confusión sobre el transporte público, transporte privado, que es un tema ferroviario. A ver, sobre lo que se ha dicho del coche también. Cuando uno coge el estudio de viabilidad de la pasante de metro del Gobierno vasco, hay un cuadro de movilidad futura, en el cual para el año 2030 las previsiones son de un incremento del 44% de la movilidad motorizada en la comarca, del cual en Donostia se plantea un 36% de incremento del tráfico de automóviles, estoy hablando a nivel municipal, no igual en la calle Loyola, estoy contando también Añorga, toda la periferia, Martutene, etcétera. Se plantean crecimientos bestiales y absolutamente desarrollistas del transporte, básicamente en el automóvil privado, en el reparto modal. Pierde el transporte público a nivel de Donostia 1 punto y a nivel de la comarca 2 puntos frente al crecimiento del automóvil privado, que sigue siendo mayor. Es decir, que la pasante metro quita sobre todo al autobús, capta una parte del incremento previsto del tráfico, pero el tráfico diario globalmente sigue creciendo a lo bestia. Ahí se inscribe el proyecto de metro, ¿no? Y es un metro. Es decir, el diseño de esta infraestructura es de parámetro metro, las estaciones subterráneas, las frecuencias que se plantean, el tipo de vehículo y todo eso. Estamos hablando de un metro, luego es que infrautilizado no pueda estar, como los aeropuertos, te quiero decir, pero realmente aquí se está construyendo una pasante de metro. Por eso decimos pasante de metro. En todos los documentos oficiales, ingenieros, no ya del Gasco, te quiero decir, de la propaganda de Gasco en su momento, todos los proyectos hablan de metro, metro 1, metro 2, las alternativas de trazado que estudiaron, metro Donostialdea. Estamos hablando ya no del topo, que el topo es un tren de cercanías, que puede alcanzar ciertas capacidades de tráfico. Se está hablando de un tráfico de un metro en toda regla por el centro de Donostia, en lo que es el tramo Recalde, Igual Oiarzun y bueno, en toda esta parte. Entonces, para terminar, creo que esa falta de implicación, te quiero decir, viene de esa confusión también por parte de ciertos grupos de izquierda ante el tema del transporte público. Esto realmente no quita el transporte privado y fomenta un modelo de ciudad, como ha planteado un poco, al principio me parece muy interesante lo de Ciudadanos, pues como has planteado al inicio la cuestión de la modelo de ciudad, y todo esto, pero me ha sorprendido mucho que es una barbaridad pararlo. O sea, yo no estoy de acuerdo. En este momento llevarán el 10% ejecutado o gastado del presupuesto de la pasante. Estamos en el inicio de la obra, falta todo lo gordo. Y pienso que no podemos aceptar como ciudadanos tampoco este tipo de prácticas políticas impositivas y que realmente, hostia, si estamos en contra vamos a tratar de conseguir pararlo y abrir realmente una discusión sobre el sistema de transporte. Siguiendo con lo que dijo el compañero anterior, para mí el cálculo es el mismo. Ellos han despilfarrado 50 millones, tal vez en túneles, están por despilfarrar otros 250 porque el precio va a subir y están por despilfarrar 30 millones cada año. Entonces mi pregunta es la misma. La ley de vivienda se ha hecho contra la voluntad del gobierno vasco, que estaba en minoría, juntándose la oposición, si no estoy mal informado. Y mi pregunta es, ¿por qué los tres grupos de oposición no se unen y enmiendan cada año, cada gasto para esta pasante? Creo que no salen las cuentas, ¿no? No salen las cuentas, igualmente. O sea, el Partido Popular está a favor. Y el PSOE y el PNV también. Entonces, en el Parlamento Vasco no van a salir. O sea, que no quita que tengamos que seguir haciendo el ruido y que nos podíamos haber puesto de acuerdo. Las que estamos en contra, perfectamente. Yo creo que este proyecto nos lo hemos encontrado todas ya ejecutado, a hechos consumados, prácticamente sin habernos enterado de que lo tenían planificado.
Sí, se hablaba hace mucho tiempo, pero hasta que no ha sido... No sé, no, supongo que para el año que viene se podría trabajar, pero es que... Perdona. Ya, pero es que, no, es que igualmente, aunque nos hubiéramos puesto toda la oposición de acuerdo, los que estamos en contra no dan los números para conseguir aprobar esas enmiendas. O sea, las mayorías son las que son. ¿Qué más nos gustaría? Para eso la ciudadanía tiene que hacer también su tarea de cada 4 años votar a la gente que le represente. Es que... A mí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que este tema del metro es un síntoma de un problema mayor, y es el déficit democrático que hay. Porque el ciudadano, los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, recogieron una serie de firmas, 7.000, 8.000, que para San Sebastián es mucho, y preguntó qué soluciones aportaba a la movilidad de San Sebastián ese proyecto. Es decir, democracia participativa. Respuesta: no existe. Democracia participativa, cero. Ahora, los promotores del proyecto no han venido a explicarnos aquí cuál es el motivo. Entonces, el problema es ese, que los políticos o los que están en la dirección de las instituciones pues no consideran que deben explicarnos a nosotros. O sea, es un problema de déficit democrático. Y lo más lamentable es que al oír las posibles soluciones de los partidos políticos, parece que el proyecto está muy avanzado, por lo menos me ha parecido entender a algunos de ellos, y por lo tanto es irreversible. Lo único que podríamos hacer sería controlar que no hubiera sobrecostes, que se cumplieran las leyes laborales. Deprimente. Desde la oposición no podemos hacer otra cosa. No, perdona, yo por una vez que puedo hablar, si me permites, y acabo en un minuto, que vosotros tenéis más oportunidades que nosotros de hablar. Entonces, me da la sensación de que nos vamos pues muy deprimidos, porque no vemos solución. ¿Para qué vamos a participar cada 4 años? Si luego no hay ni democracia participativa ni consultiva. Entonces el ciudadano no pinta nada más que para votar cada 4 años. Esa es la conclusión a la que llegas. Bye. Bueno, parte de lo que iba yo a decir me lo ha quitado. No, precisamente decía eso, que es un poquito... Te pedimos a nosotros, a los partidos, que actúen, pero también nosotros tenemos que tener, digamos, esa educación participativa por un lado, y por otro lado impulsarles y darles trabajo, como digo yo, ¿no? Yo me considero un poco una activista pro obras innecesarias en este entorno nuestro, no solo en su día la LHT, ahora el metro, otras grandes infraestructuras. Y bueno, pues por un lado estamos la ciudadanía impulsando a los partidos para que tenemos esa educación participativa, porque cuando se pide por los movimientos populares participación y hacer en no que sea alegaciones, firmas, la verdad es que luego se limita mucho la cosa. Por un lado, echarnos un pelito la culpa a nosotros. No, estoy de acuerdo contigo, perfectamente, que es un déficit democrático de participación, por supuesto. Pero la ciudadanía también nos falta esa capacidad, yo creo, de impulsar a los partidos y darles trabajo a los partidos. Mantenerles informados, decirles esto, hacer esto, lo otro, que vamos por aquí, por allá. Y luego, otro tema de educación que quería, en el tema movilidad que estamos hablando, es también, a ver, ¿cómo lo explico? La educación vial nuestra. Se está planteando en las ciudades, como habéis dicho, perfectamente, para el transporte de cada uno, el automóvil, el particular. Se plantea en las ciudades, esta ciudad se está planteando así hace mucho tiempo, efectivamente, como ha dicho Gorka al principio, se han hecho parkings para impulsar que todos vayamos hasta la cocina, como digo yo, con el coche. Hay que meter el coche en todas partes. Cuando había mucho menos coches funcionando en la ciudad, pues bueno, de alguna manera sí se hacía
y se funcionaba. Pero hoy en día se ha llegado a un punto en que no. También la misma pregunta a nosotros mismos, o me la hago yo por lo menos. ¿Estamos educados para que se promueva un transporte público y lo utilicemos? ¿Estaríamos dispuestos a funcionar con un transporte público? También los de las ciudades y dejar el coche. Yo hablo como conductora y uso mucho el coche, o sea, me autometo. Pero vivo en un barrio de periferia también. Entonces, todo tiene que ver. Entonces, es la pregunta que me hago a nosotros, a los de la calle. ¿Estamos dispuestos a hacer todas esas cosas? Solo quería decir dos cosas. Una, que no me acuerdo ahora cuándo, pero leímos y hablamos y discutimos de que el metro es una infraestructura, es algo rígido. Está hecho y ahí está. El autobús es un tipo de transporte móvil. Es decir, si la gente va a vivir más a otro sitio, el autobús cambia de eso. Si no sé qué, el autobús va por aquí, va por allá. Eso hay que pensar, porque aquí no solamente es todo, para mí no es la única razón, pero es una razón potente, ¿eh? Que el metro yo no sé si va a ser el transporte del futuro, lo dudo, eso por un lado. Y por otro lado, os habéis ofrecido prácticamente todos a controlar de alguna manera esta obra. Os digo que tenéis que hacer una labor grandísima, porque están incumpliendo todas las normas que les da la gana, todas, de todo tipo, desde de tipo técnico, dependientes de no sé qué, no sé cuántos, que ellos dicen que no, pero es que sí, hasta de ayuda a los afectados. Han tenido agentes a toda la avenida de Zarautz meses sin dormir, más de un mes entero sin pegar ojo. Toda la calle, todo desde el número 30 y no sé qué hasta el final, en fin. Lo mismo en Aizgorri. Las grietas que han aparecido les ha importado un bledo. El trozo de cera que tienen ahora, que no llega a 85 centímetros en un trozo de la calle, eso les importa otro bledo. O sea, que tenéis muchísimo trabajo, ¿eh? Y yo quiero decir que yo también voy a hacer ese trabajo, ¿eh? Pero que por favor lo que habéis dicho lo hagáis. Muchas gracias. Muy buenas. Tenía un par de preguntas para los de la mesa, si me podéis contestar. Quería preguntar, a ver si creéis realmente que con el sobrecoste que va a salir, y aparte que habéis hablado ahí de que va a costar, una vez construido, 30 millones de agujero a fondo perdido, ¿creéis que no sería más rentable paralizarlo en este momento el metro? Y la otra pregunta sería, al hilo de los 30 millones que habéis hablado también, decís que hay que hacer un aprovechamiento sobre el tema de los recursos públicos. Si tenemos que a partir de la construcción del metro hay un agujero fijo ya de 30 millones, se supone que será más. Todos aquellos operadores que vayan en paralelo al metro, habrá que quitarlos para obligarnos a bajar al metro y de ahí conseguir los viajeros que realmente hicieron en el informe. Y añadir un poquito a esto, decir, si resulta que el Ayuntamiento de Donosti nos está quitando los puntos negros, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Bajar todos al metro para viajar por Donosti? Nada más. Gracias. Es que no le veo al hombre, no sé ni quién es el que... vale, eso. Algo concreto. ¿Cuánto va a costar a cada ciudadano? Es dividir. Hombre, yo contestando al señor, que no le veo bien quién era el que preguntaba. Nosotras desde Cueverdeac lo tenemos claro. Ahora mismo, paralizar, sí se podría paralizar, ¿no? No habría ningún impedimento para parar esa obra si es lo que la ciudadanía realmente requiere. Lo que nos planteamos desde Cueverdeac, que os lanzamos a vosotras, es dentro de 2 años, si en ese momento, cuando esté ya la obra, que además estáis comentando que va como a ritmo bastante acelerado, 40 meses de obra habían dicho, son casi 4 años, pues es que si van acelerados, pues dentro de 2 años, que son las próximas elecciones al gobierno vasco, hasta que no tengamos nuevas mayorías, por mucho que nos pidáis que hagamos, que nosotras podemos hacer desde la oposición toda la fuerza que pueda hacer la oposición, pero que no dan los números para conseguir los retos que nos estáis pidiendo.
tendrían que estar aquí el PNV y el PSOE para responder igual, que son los que tienen la sartén por el mango. No sé si os vais a enfadar conmigo por esta respuesta, perdonadme, pero es que es la realidad. A ver, bai. Bai, no sé cuándo se contesta. Bai, erantzun dezake, puedo... Bai, a las dos preguntas. Bueno, primero de todo, decir que como militante de un partido de izquierdas que soy, si he transmitido pesimismo, pues lo he hecho mal. Sí, porque bueno, creo que como militante de un partido de izquierdas, que bueno, pues en este momento tengo una piernita en una institución, pero tengo digo tres porque tengo dos muletas, las tengo que tener en la calle, ¿vale? Y entonces también es, digamos, responsabilidad no hacer caer a nadie en el pesimismo. No hacer caer en el pesimismo a nadie. Una vez dicho esto, y me ha parecido interesante la reflexión que ha hecho antes Miquel, ¿no? De decir, bueno, pues sí, si efectivamente hay un 10% de la obra ejecutada, pues bueno, todavía tal vez queda más de lo que pensamos. Pero contestando a la pregunta de si va a afectar a otros transportes, concretamente que entiendo que a Donosti, yo soy de los que pienso que de bus sí se va a ver afectada. Yo sí soy de los que pienso, y además el gobierno vasco en alguna de las publicidades, y yo me acuerdo que hace un año y pico estuvimos aquí en esta sala, mostrábamos donde el propio gobierno vasco hacía una publicidad donde decía, bueno, vamos a quitar no sé cuántos coches y vamos a quitar no sé cuántos autobuses, que lo decía en su propia publicidad. Entonces, no tenían nada claro, bueno, se ponían a competir a dos transportes colectivos, bueno, a uno privado y al colectivo, ¿no? Ponían a competir al tren, digamos, con el autobús. Y yo sí creo que de bus se va a ver afectada. Y bueno, algunos estudios como el de Alza y demás, con la estación de Alza, pues sí se han visto afectadas algunas líneas de bus. Y en ese sentido, pues creo que sí puede, bueno, hay grandes posibilidades de que esto pase. Yo quiero decir dos cosas. Una, por una parte, hombre, tendríamos que procurar conseguir que el metro fuese rentable en sí mismo. Es decir, ya que se va a hacer en todo caso, que no nos cueste pasta todos los años, ¿no? Es decir, no somos... Sí, he dicho tenemos que... Sí, pero el mantenimiento puede pagar los operadores, ¿eh? Quiero decir que se trata de que no se convierta en un pozo sin fondo, ¿no? Y la gestión pública debería ir dirigida justamente a la optimización de los recursos públicos, ¿no? Por otra parte, claro que va a ser afectado de bus, sin duda alguna, porque se complementan de alguna forma. ¿Eso es un problema? Bueno, en parte, bueno, pues depende. No, a ver, en parte sí, en parte no. Quiero decir que lo que no vamos a tener es duplicidad de líneas o duplicidad de servicios, ¿no? Y ese entiendo... Y ese espero que no quiten, espero, pero vete a saber cómo funcionará el tema. Sigo insistiendo en que el problema fundamental que tenemos es que nos falta un modelo de ciudad y un modelo de urbanismo. Y que efectivamente ese es el tema. Ahora, también quiero recordaros que tenemos elecciones en 3 meses. Y hay posibilidad de cambiar las cosas. No muchas. Sí, hola. Bueno, primero una anécdota. Hace mucho que no venía a Koldo Michelena y me he encontrado con 2 supercarteles en la entrada, una campaña de los que nos gobiernan, PNV y PSOE. Más Guipúzcoa, menos complejos. Más debates, menos sectarismo. Entro y precisamente los impulsores de este proyecto, que reniegan sistemáticamente de debates públicos y participación ciudadana, no están. Vamos, la máxima expresión del cinismo y la hipocresía, ¿no? Sí. Y el dinero que habrán gastado en esa campaña. Y luego, en cuanto a este debate, decepción absoluta. En serio, se me ha hundido el mundo de oíros a todos vosotros como que habéis arrojado la toalla. Si todavía no hay ni un 10% de la infraestructura hecha. Luego viene la superinfraestructura. 300 millones van a ser los primeros. Coste de explotación, 30 millones al año. Bueno, ¿cuántas necesidades se van a poder cubrir con todo ese dinero? La merma de la accesibilidad a personas mayores, los puntos negros que va a generar. Este chaval, Cortázar, con una sola línea de alta frecuencia, que saldría desde Herrera a universidades,
haría las labores de este metro, simplemente con un autobús. O sea, por supuesto que se puede parar. Y lo primero que tenéis que hacer es creéroslo, porque si ya estamos arrojando la toalla en este momento... Y lo mismo con la alta velocidad. Por supuesto que se puede parar, aunque esté terminado, porque la alta velocidad va a ser infrautilizado, va a generar 200 millones de gastos de explotación al año. Pues bueno, tendremos un Bidegorri cojonudo. Pero, por supuesto, es que no todo es accesibilidad, llegar 2 minutos antes. Pues igual hay que parar una superobra porque 20 árboles no se pueden echar. Y para eso os lo tenéis que creer. Bueno, a mí me gustaría aclarar alguna serie de puntos que se han tocado aquí y algunos que no se han tocado. Primero, tú comentabas antes que todo el mundo va al metro y únicamente no van en metro los que tienen coche o cochazo. Y yo te digo, no es cierto. En metro, en el Estado español, de 52 capitales, solo hay 6 capitales que tienen metro. Con lo cual, no todo el mundo va al metro. Todas las ciudades, las 6, todas superan, dentro de su cinturón de la capital, todas superan el 1.000.000 de habitantes. Todas. Eso por un lado. Por otro lado, aquí se ha hablado del proyecto inicial del Gobierno vasco. En ese proyecto inicial del Gobierno vasco hablaba, si no recuerdo mal, de 33 millones de viajeros, que luego, posteriormente, han ido bajando a 24, a 22 y creo que ahora andan rondando los 16. Pero hay una cosa importante en ese proyecto y es el modelo de ciudad que planificaban en ese proyecto. Y el modelo de ciudad se basaba básicamente en 2 parámetros. Uno, el pelotazo urbanístico y otro, los pelotazos de grandes superficies que atentan claramente contra el comercio local. Pelotazo urbanístico. En ese proyecto oficial del Gobierno vasco hablaba de un incremento en la ciudad de Donosti de alrededor de unos 45.000 habitantes más de los que tiene ahora. Cosa harto difícil. Solamente voy a dar 2 datos. Hablaba de un incremento en la zona de Auditxekular de 7.500 habitantes, en la zona de Txomin otros tantos y en no sé qué otra zona más otros tantos. Así hasta 45.000. Y todo se basaba en el pelotazo urbanístico. Y por ello se creó la estación de Alza, pensando en Auditxekular, y por ello todas las estaciones tienen alguna referencia con el comercio de esas grandes superficies. Calle Loyola, justo debajo de Zara, en San Bartolomé, casualidad, van a hacer un centro comercial, etcétera, etcétera. En cuanto a lo de los estudiantes, tú decías, va a solucionar el problema de los estudiantes. Los estudiantes no tienen ningún problema ahora mismo para ir a la UPV. Lo de la UPV es la disculpa para el pelotazo, vuelvo a repetir, tanto urbanístico, que parece que se les está yendo un poco de las manos, porque es inviable aquello que planteaban, como el pelotazo de ir a centros comerciales para generar una sociedad absolutamente de consumo para beneficio de esas grandes marcas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, que cómo es posible que aquí se esté planteando que ya, como la obra ya ha empezado, aquí poco más o menos nos vamos a rendir. ¿Cómo que nos vamos a rendir? ¿Y dónde está la masa crítica? Alguno de vosotros decía, ojalá dentro de poco nosotros estemos donde estáis vosotros y al revés. No, eso no es real, no es realista. Los dirigentes, la clase política, siempre estará donde tiene que estar. Otra cosa diferente es al servicio de quién tiene que estar. Esa es la diferencia. Y ahí la clase política, y sobre todo la de izquierdas, tiene que liderar una masa crítica. Y estoy totalmente de acuerdo que, dando por hecho de que aquí ya, bueno, pues ya ha empezado la obra y ya nos rendimos todos, pues masa crítica la verdad es que poca estáis intentando, digamos, dirigir, ¿no? Otro dato más. Aquí se ha dicho, se ha repetido por más de uno, que efectivamente la clave de todo está en el intercambiador de Riberas de Loyola. Y esa es otra de las claves. Y yo me acuerdo de que el proyecto de la estación de autobuses
primitiva, y no era Juan Carlos Izaguirre alcalde, sino la de O'Donnell Elorza era en Riberas de Loyola. Juan Carlos Izaguirre, siendo alcalde de Donosti, lo único que hace es mantener esa situación porque había un intercambiador a futuro para poner ahí que iba a ser la clave de conexión de todos los medios de transporte. Pero como lo había planteado Juan Carlos Izaguirre, o lo iba a hacer Juan Carlos Izaguirre, pues de repente había que cambiar el sitio. Y ahora nos encontramos que no hay intercambiador, que la estación de autobús está en un sitio bastante malo y que además la pasante de Donosti pasa por todos los sitios, menos por el intercambiador y por donde está la estación de autobuses. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por lo tanto, y ya termino, espero que cambiéis, sobre todo los que en algún momento os abstuvisteis en el tema de la pasante de Donosti, no votasteis en contra, sino os abstuvisteis. Espero que cambiéis y consigamos hacer una masa crítica suficientemente importante como para parar o no parar la pasante de Donosti. Y termino con un detalle importante. Alguien de vosotros ha dicho qué se va a hacer con la playa de vías de la estación de Amara. Y en el proyecto del gobierno vasco dice que esa playa de vías se generará o se ganará para la ciudadanía, textual. Gasco se ha hartado durante no sé cuántos años en decir que eso va a ser para la ciudadanía. Y hace pocos días, o por lo menos para mí, me supone una sorpresa de que un medio afín a los gobernantes dice que van a abrir un debate de ideas para ver qué se hace en la playa de Vías. Mis sospechas son que en esa playa de Vías no tiene ninguna intención de que eso sea para la ciudadanía, sino sea para otro pelotazo. Y voy a dar solamente un ejemplo. Hoy nos han presentado ciertas personas que quieren hacer un multiusos en Anoeta. Ese multiusos en Anoeta, en menos de un kilómetro a la redonda, hay nada menos que 5 pabellones que cumplen las funciones de multiusos. 5. Bueno, quieren hacer un sexto. O sea que si los de las ideas son los mismos que plantean hacer un sexto multiusos en un kilómetro a la redonda, imaginaros la playa de Vías en manos de quién va a acabar. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Bueno, el micrófono estaba caliente del anterior señor. Se ha hablado de déficit democrático y yo creo que tenemos un poco la culpa todos, puesto que las ideas vengan de quien vengan, aunque vengan de ciudadanos, como es mi caso, deben oírse. ¿Por qué? Porque puede haber por ahí gente muy inteligente, pero que es muy tímida, y si ve que la crítica es feroz, no se atreverá. Salimos perdiendo todos. Ahora, me ha impresionado la presentación que ha hecho Bildu sobre la base de humildad y responsabilidad. Nadie puede negarse a leérselo entero y a empezar a estar bastante de acuerdo con muchas cosas. En realidad, este proceso de obras más o menos faraónicas, el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Justicia en Madrid, u otras, incluso que hemos visto aquí en anteriores asambleas, es el resultado de la falta de movilización del ciudadano. El ciudadano tiene que defender la democracia, o si no, se queda sin ella. Esto es una ley escrita hace muchos años con la Revolución Francesa. Y no estoy de acuerdo con que deba haber una clase política. Nosotros nos ganamos la vida más o menos bien fuera de la política y no creemos que la política tenga que ser un medio de vida, porque entonces se hace incompatible con el servicio al pueblo, que es para lo que está. Muchas gracias. No sé si...
ha dado úlcera, nos ha dado úlcera, pero bueno. Yo la verdad es que esperaba en tu presentación más datos. Es que en 10